Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Casas. Yo voy a estar a cargo de la materia electrónica. Voy a estar acompañándoles durante toda esta maravillosa y hermosa pandemia que nos tocó en el 2020. Bueno, en esta temporada 2020 vamos a compartir el primer tema que tiene que ver con las realimentaciones. La agenda que nos va a tocar tiene que ver con un circuito de lazo cerrado. Voy a explicar qué es eso, voy a mostrarles algunos ejemplos prácticos que se dan en la naturaleza, las ventajas y desventajas y explicar los diferentes tipos de realimentación. Y voy a acompañarlos de un bonito, todo al mismo precio, de un bonito cálculo de ganancia con realimentación. Como es un circuito de lazo cerrado, en realidad se da desde hace mucho tiempo y se da en la naturaleza. Acá tenemos el circuito del agua, donde pasa del estado líquido, se evapora, se condensa y luego vuelve a precipitarse en forma de líquido, pasa del estado líquido al estado gaseoso, del estado gaseoso al estado líquido y vuelve otra vez a producirse un lazo cerrado. O sea que el concepto de realimentación es bastante antiguo y se da también en la naturaleza. Acá podemos ver otro ejemplo donde una persona quiere agarrar una taza. Entonces a través de la vista activa el sistema nervioso, le dice más a la derecha, más a la izquierda y bueno, así luego se agrega la información del tacto para saber que llegamos a nuestro objetivo. Entonces, digamos, todo el sistema está siendo realimentado de alguna u otra manera. Pero bueno, en electrónica esos conceptos básicamente tienen que ver con tomar parte de la salida y inyectarlas a la entrada, ¿no? Y eso tiene algunos beneficios. Existen dos tipos de realimentaciones, ¿no? Una realimentación es la realimentación positiva, que no es de gran utilidad. La realimentación negativa, que es la que nos vamos a basar nosotros. Eso tiene algunos beneficios. Bueno, uno de los beneficios es que estabiliza la ganancia del amplificador contra cambios de los parámetros de los dispositivos. O sea, los parámetros críticos. Vamos a ver que inclusive ni siquiera, si lo hacemos, si se diseña correctamente, ni siquiera tiene que ver con la ganancia. O sea que el HFE y otros dispositivos que tengan que ver en un amplificador no van a ser tenidos en cuenta. Luego me permite modificar las impedancias de entrada y de salida del circuito. Esto puede llegar a ser muy útil, sobre todo cuando tenemos que combinar un circuito y otros circuitos. Otra de las ventajas es que reduce la distensión de la forma de onda de la señal que produce y produce un incremento en el ancho de banda de los circuitos. Esas son algunas de las ventajas, y algunas de las desventajas es que se reduce la ganancia del circuito y bueno, obviamente si quiero tener una amplificación mayor tengo que añadir más etapas y bueno, todo esto también lleva a un aumento del coste, ¿no? O sea que el circuito ese sale un poquito más caro. Bueno, y puede llegar a producirse oscilaciones si no se hace un diseño correcto, cosa que a nosotros no nos va a pasar. Esta sería la estructura básica de un circuito realimentado, en donde podemos ver que tengo una amplificación A, la salida se retoma y se vuelve a inyectar acá en la entrada. Acá con esta combinación, lo que estoy indicando que es una realimentación de tipo negativa. Esto que acá dice ganancia, vamos a ver todas las variantes que tengo, y igual que este circuito de realimentación también puede llegar a tener diferentes tipos de variantes. Acá son los 4 tipos de combinaciones que yo tengo. El primer tipo es la realimentación de voltaje en serie, o sea que yo tomo una tensión que tengo a la salida y la inyecto a la entrada, pero acá en este caso está puesta en serie. La ganancia de este circuito está puesta por la tensión de salida sobre la tensión de entrada, con lo cual esta ganancia no va a tener unidad, porque si yo tengo una tensión de salida y una tensión de entrada, tensión se va con tensión y básicamente lo que decimos que este sistema gana tanta cantidad de veces. Lo mismo que este circuito que es realimentado, se toma la tensión a la salida sobre esta tensión de entrada. Ahora, este sistema en donde yo tengo una ganancia y una realimentación, si yo tuviera que tomarlo como un sistema realimentado, tendría una tensión de salida y una tensión de entrada que sería ABS, o sea, sería toda esta parte del circuito. Entonces, estamos hablando acá del primer tipo, que es una realimentación de voltaje en serie. La otra es la tensión de voltaje en paralelo, o también llamado tensión-tensión.
Fíjense en que acá a la salida obtengo una tensión B0 y a la entrada tengo una corriente y por lo tanto tensión sobre corriente me está dando una resistencia, o sea que la ganancia en este caso simbolizada con la letra A en realidad es una resistencia. Y fíjense en que el beta es la salida está dado por IF y la entrada una B0, o sea I sobre B. En este caso lo que estoy teniendo acá es una conductancia, también le llaman transconductancia, pero es la inversa de una resistencia. O sea que si esto se mide en ohms, esto se mide en mho o siemens. Bien, acá tengo una alimentación de corriente en serie, o sea yo saco parte de la corriente de la salida y le meto en la entrada. Y en este caso la ganancia es la corriente, siempre la ganancia es la salida sobre la entrada, en este caso es I0 sobre BI. O sea que acá la ganancia es una conductancia y el beta es una resistencia. ¿Sí? Acá tengo una realimentación de corriente en paralelo, donde yo tomo una corriente de la salida y inyecto una tensión en la entrada. Otra de las cosas que yo pasé rápidamente, porque acá tengo una corriente IS y en los otros casos tengo, por ejemplo, una tensión BS. O sea que esta sería una fuente de tensión y esto es una fuente de corriente. Bien, acá decidí resolver uno de los casos. Si bien tomamos como ejemplo el libro de Boyle-Stadt, donde están hechas las deducciones, para llegar a esta conclusión hay montones de caminos. Yo acá decidí un camino que, bueno, para mí es el más fácil. Bueno, pero siempre de la forma que lo resuelve uno es la forma más fácil. Fíjense, acá la ganancia de tensión está dada por la salida sobre la entrada. Como estamos hablando de la tensión, de la ganancia con feedback, la ganancia con realimentación, la salida sería BS y la entrada la salida sería B0 y la entrada BS. Entonces yo para obtener la ganancia con feedback lo que hago es primero aplicar la ley de Kirchhoff acá en la entrada, donde tengo BI más BF. Lo segundo que hago es, partiendo de esta fórmula, despejo B0. Lo tercero que hago es, partiendo de esta fórmula, despejo BF. Y lo que quiero yo es deducir la ganancia de feedback, pero en función de A y B, A y beta. O sea que si yo parto de la fórmula fundamental, luego reemplazo B0 por esta de acá, A por BI. Y después reemplazo BS como BI más BF. Acá ahorré una serie de pasos para que no me ocupen tanto y que me entren en una hoja. Entonces lo que hice fue, BS es BI más BF. BF es esta fórmula de acá, beta por B0. Y B0 es A por BI. Entonces yo pongo BI más BF. BF lo reemplazo con beta por B0. Y B0 lo reemplazo como A por BI. Y me queda esto de acá. BI más BF y bueno, me queda esta fórmula de acá. De esta fórmula de acá saco factor común BI, en donde acá me queda 1 y acá me queda beta por BI. BI se va con BI y me queda A sobre 1 más A por beta. Ahora, en el caso particular en que A por beta, o sea, A por beta sea mucho mayor que 1, yo podría despreciar este término y me queda esta fórmula. Entonces, si me queda esto, puedo simplificar el A con el A y me queda 1 sobre beta. O sea que si nosotros analizamos la ganancia con feedback, no dependo de la ganancia del amplificador, solamente dependo del circuito de realimentación, cosa que es más que interesante. Acá hice la deducción de la otra fórmula porque la idea va a ser que ustedes puedan deducir el circuito C y D. Ese es el circuito B, después ustedes van a poder hacer las deducciones del circuito C y D, que se los voy a pedir en un próximo trabajo práctico. Pero fíjense, en este caso la ganancia con feedback siempre es la salida sobre la entrada. En este caso la salida es BS y la entrada es IS. Aplico la ley de Kirchhoff, en este caso el de la suma de las corrientes. IS es I más IF. Y después lo mismo que en los casos anteriores. Siempre es igual, partiendo de la fórmula de la ganancia. Despejo B0, luego acá despejo IF.
Y de la misma fórmula hago el reemplazo de acá de IS como I más IF, el IF lo reemplazo como beta como B0, luego B0 lo reemplazo como A por I, saco factor común I, simplifico y obtengo, fíjense en que felizmente obtengo la misma fórmula, o sea que vamos a ver que va a haber una similitud entre los 4 tipos de circuitos. Bueno, cualquier pregunta pueden hacerlo a través de la página, si me ven conectados a través del Hangout, y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.